Jorge Nieto es cabeza de lista parlamentaria por Lima en Victoria Nacional. Le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Jorge? Un gusto verlo. Igualmente, Enrique, un gusto también para mí, por doble motivo. Un gusto verlo también. Así es. Lo primero que le tengo que preguntar es, estuvimos preocupados con la noticia, ¿no? Que usted pues estaba pasando también por el proceso de COVID. ¿Cómo fue eso y cómo ha salido de ese trance? Bueno, me tocó en el día 284 de los 305 o 306 días que llevamos de emergencia sanitaria. Tuve una cautela extrema durante todo ese tiempo, pero en algún momento he tenido que tener algún descuido y finalmente me ocurrió el contagio. Entonces todo el cuidado previo pues es como si no hubiera sido. Al comienzo muy preocupado también al ver la cara del médico cuando me informó el resultado positivo de la prueba, porque en mi caso tengo pues un poco de obesidad y también padezco de diabetes, entonces mi pronóstico no era muy bueno porque tenía varios boletos de la rifa comprados, pero felizmente mi cuerpo ha reaccionado bien, he terminado finalmente siendo del sector de gente de la humanidad que son asintomáticos y hemos finalmente superado la enfermedad siguiendo las indicaciones de amigos médicos muy cercanos, muy queridos y muy generosos que han podido ayudarme en este trance y ahora estamos ya fuera del asunto y con la conciencia de que después de recibir la noticia favorable de que el examen molecular había salido negativo, recién me doy cuenta de la enorme tensión que significa tener a ese virus encima y la posibilidad de que este se despliegue y eventualmente convertirse uno en ese 2.5%, 3% de seres humanos que terminan la muerte. Entonces, efectivamente, es un contento porcentaje. de estar con usted conversando, Enrique. Así es. Bueno, pero entonces para terminar con eso, fue asintomático, no hubo prácticamente síntomas. Prácticamente no hubo síntomas, no hubiera ido al examen si no hubiera sido por una rutina de exámenes y ahí fue cuando me enteré que tenía el virus. Una tensión extrema con el no poder estar cerca de mi niña que tiene un poco más de un año, de mi hijo de 15 o 16 que cumplió años, de mis nietas. Es complicado, es una cosa muy desagradable, muy dolorosa, pero ya hoy día puedo estar tranquilo y tener los afectos que siempre he tenido por todos ellos. Claro, la realidad familiar y afectiva de Jorge Nieto es transgeneracional por ese lado, tiene hijitos chiquitos incluso como nos está recordando ahora. Cuéntenos, George Forsyth sigue encabezando la encuesta de Datum, se espera para el domingo la encuesta de Ipsos, podría no haber mayores novedades por ese lado, es esta punta, digamos, clara, pero no extraordinaria, ¿no? En términos porcentuales. ¿Cómo lee este futuro inmediato de la candidatura que usted acompaña? Bueno, tenemos desde el punto de vista de la candidatura presidencial una ventaja considerable. Estamos hablando de que el candidato nuestro tiene el doble, un poquito más del doble de su segundo perseguidor, de modo que estamos hablando de ventaja considerable. Claro, hay un elemento que es real, 50% de la población no tiene decidido su voto y no sabe por quién. Y entonces el esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con la capacidad, la necesidad de expresar a ese segmento de la población, de colocar los temas de nuestra agenda de modo que se entienda que tienen que ver con una resolución sustantiva de los problemas del país y que tenemos una opción de gobierno, porque no estamos hablando solamente de una candidatura, estamos hablando en general de una oferta de gobierno que permite enfrentar los problemas del país con solvencia y con capacidad. Ahora mismo hay críticas contra Forsyth por la decisión de no aceptar los fondos de publicidad electoral. Se suponía que, bueno, el Estado iba a asumir buena parte, ¿no?, de esta responsabilidad para, entre otras cosas, evitar o bloquear las posibilidades de los aportes electorales que ya sabemos en qué han tenido al país en los últimos años. ¿Por qué se niega finalmente a ese aporte o a esos fondos electorales y dice que más bien hay que invertirlos en la pandemia? ¿No puede ser interpretado como un gesto populista ese? Bueno,
En primer lugar, es normal que se le critique y con dureza, de una forma muy áspera, a veces también de una manera excesiva e injusta, porque si comete un acierto, son otros los autores, pero si comete un error, son solo los suyos. Y en relación al tema que usted menciona, lo que está haciendo la propuesta de Victoria Nacional es declinar un derecho para llamar la atención sobre un problema. ¿Y cuál es el problema sobre el cual queremos llamar la atención? Necesitamos concentrar todos los esfuerzos en el combate a la pandemia. Y necesitamos hacer todo lo necesario para que los ciudadanos peruanos, hombres y mujeres, tengan la mejor atención, tanto los que padecen hoy día la enfermedad, como la consecución de las vacunas que están en un proceso complicado de negociación. Hoy día hemos escuchado algunas noticias alentadoras después de varios meses en los cuales se nos dijo que habían avances que la verdad no existían, pero entonces estamos llamando la atención sobre el tema, sobre el hecho de que necesitamos concentrarnos en ese punto. Y uno puede decir que es una propuesta demagógica, pero en realidad si uno se coloca en el pellejo del candidato presidencial y de los candidatos al Congreso, renunciar a la única posibilidad que se tiene de tener acceso a los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, es realmente una decisión muy complicada, muy valiente, y diría que es una apuesta nuestra arriesgada, porque vamos a tener que multiplicar esfuerzos para encontrar otros canales que de alguna manera, no le voy a decir sustituyan, porque eso es imposible, pero que de alguna manera nos permitan acceder a la sociedad, a los ciudadanos, para llevarles nuestra propuesta. Creo que me está dando entre líneas que probablemente dentro del partido hubo cierto debate, ¿no?, en torno a esta decisión, pero efectivamente, ¿cómo van a suplir entonces esa falta de presencia en la televisión? Con trabajo, con imaginación, haciendo lo que estamos haciendo todos los días, combinando este medio, por ejemplo, que es muy útil para conversar con los distintos sectores del país. Yo tengo múltiples reuniones diarias a través del Zoom, pero también tengo, especialmente en las mañanas, muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, conversaciones a través de las decenas, cientos de radios locales que hay en todo el país, y también en Lima, en las 4 zonas de Lima, radios que desde muy temprano están dando noticias, informando, convocando, invitando, y a las que generalmente vemos con cierto desprecio, pero que sin embargo tienen pues una llegada, un alcance con el ciudadano que nos permite estar, sobre todo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, haciéndoles llegar nuestra voz, nuestra propuesta, nuestra iniciativa. De modo que solamente hay la receta del trabajo y de la imaginación, querido Enrique. Nosotros, Jorge, hemos conversado a lo largo de los años en distintas circunstancias, bajo los distintos puestos que usted ha ocupado, cuando ha estado de un lado la trinchera, del otro. Sabemos que usted tiene, digamos, líneas muy claras, ¿no?, de hacia dónde debería ir el país, un país que no es nada fácil, por supuesto. Y en contraste, pues, se dice que el candidato Forsyth le falta experiencia, que era una suerte de envase vacío, dicen sus críticos, listo a ser llenado. ¿Por qué usted se suma a esta campaña? Usted acaba de decir que esto es una oferta de gobierno, en realidad más que una candidatura presidencial. ¿Por qué se suma a ella? ¿Cuál va a ser el acento de un eventual gobierno de Victoria Nacional? Es una oferta de gobierno, además de ser una candidatura presidencial y además de tener también candidaturas congresales como la mía propia, que voy con el número 1 en la lista de Lima de Victoria Nacional. ¿Por qué me sumo? Primero, porque hay que estar presente en una hora muy difícil para el país. No es solamente la pandemia, a veces nos concentramos en lo que es más inmediato, más urgente. No es solo la pandemia o sus consecuencias, un gran desempleo de millones de peruanos, y al mismo tiempo la aparición, por primera vez en mucho tiempo, lo he podido constatar en mi visita a las zonas más pobres de la ciudad, la aparición después de mucho tiempo de hambre. Hoy día vuelve a funcionar nuevamente con más vigor, no es que hayan dejado de funcionar, pero con más fuerza, con más vigor, con más interés, los comedores populares. Y eso significa que los hogares no están teniendo todo lo necesario para poder enfrentar la situación.
De modo que hay esta urgencia que nos copa, que nos llama la atención, que es lo que tenemos que atender de una manera urgente y con planes de acción inmediatos, como los que estamos proponiendo en nuestra oferta de gobierno. Pero también es, y eso lo olvidamos generalmente, querido Enrique, también es el hecho de que el mundo está cambiando, que se está desplegando la cuarta revolución industrial, que se ingresa con mucha fuerza a la economía del conocimiento y a todas las demás secuelas que tienen que ver con esta gran transformación. Y eso va a suponer en el mundo y en el Perú la destrucción de cientos de millones de empleos, empleos en los cuales nuestra economía es pródiga. Y al mismo tiempo que se produce esa destrucción, se abren inmensas posibilidades para nueva empleabilidad en el mundo y en el Perú, a condición de que nuestra fuerza de trabajo, ese bono demográfico, esa mayor población joven que vamos a tener en el país durante los próximos 15 o 20 años, encuentre la formación de calidad que le permite ingresar con capacidades, con condiciones de competir a la economía del conocimiento. De modo que un momento así de dramático, con la presión inmediata y la urgencia del hambre, del empleo, de la salud, de la vida y de la muerte, y al mismo tiempo una transformación de época en el mundo con varias crisis. He mencionado la de la transformación económica de la cuarta revolución industrial, pero podemos mencionar también el hecho de que el planeta está hackeado en su salud ambiental y que estamos en la posibilidad de ingresar a un momento de no retorno que va a amenazar la vida de la Tierra y con ella toda forma de vida en el planeta, incluyendo la vida humana. En ese contexto, alguien que tiene una vocación política tiene que estar presente. Hubiera sido cómodo para mí, después de no poder lanzar mi candidatura presidencial, replegarme pues en mis libros, en mi familia, en mis afectos, en mis discos, y poder seguir pensando y reflexionando sobre el país y aparecer eventualmente en comentarios en programas como el suyo y en otros, y rehuir la batalla política. Pero hemos decidido no hacerlo. Y uno elige, el político elige las batallas que tiene que dar en el contexto en que se da. Y en ese proceso hemos encontrado con Victoria Nacional y con el candidato George Forsyth un conjunto de elementos compartidos. Por ejemplo, la necesidad de recuperar el Estado para el interés público. Nuestro Estado, usted lo sabe muy bien, está capturado por la corrupción y por distintos tipos de intereses corporativos, grandes, chiquitos y medianos. Bueno, con ese Estado el país no va a tener nunca desarrollo. No voy a relatarle la ignominia que hemos visto de corrupción en los últimos años y sus secuelas. Pero necesitamos entonces rescatar el Estado para el interés. Le repito, Jorge, le repito una pregunta que le hicimos acá al candidato Forsyth y que la viralizaron después. ¿Cuáles son las ideas fuerza para reformar ese Estado? Tenemos diagnósticos en el Perú. Este es un país, a veces se dice incluso inmanejable. ¿Cómo revertir esta situación? Bueno, primera cosa, necesitamos tener esa voluntad política al mando del Estado. Usted sabe muy bien, no voy a hablar de teoría política, pero allí donde hay instituciones en crisis, bloqueadas, con dificultades para poder desarrollar su trabajo, el peso del liderazgo es fundamental para poder revertir esa situación. Mi experiencia, tanto en el Ministerio de Cultura como en el Ministerio de Defensa, es que cuando la cabeza está al mando, tiene una visión clara y es posible transmitirla a los colaboradores de uno y hacerla realidad, entonces las cosas poco a poco comienzan a funcionar. No voy a recordar nuestra actuación como Estado y como gobierno en el verano del 2017, no es necesario. Pero lo primero es liderazgo. Lo segundo es tener claro que se necesitan algunas medidas muy fuertes de manera inmediata. Una propuesta que nosotros tenemos para llevar al Congreso de la República, por ejemplo, es la necesidad de que nuestras instituciones encuentren una arquitectura constitucional razonable. Hemos tenido 5 años, casi 5 años, de conflicto permanente entre el Ejecutivo y el Congreso. Y tiene que ver con dos cosas. Primero, nuestra arquitectura constitucional tiene fisuras. Se discute sobre si constitución o no constitución. El Congreso tiene a la mano un mecanismo perfectamente posible de usar, que no ha querido usar, pese a que muchos, entre ellos yo, hemos insistido en que se use. Existen las leyes de desarrollo constitucional y necesitamos revisar todo lo que tiene que ver con el equilibrio de poderes, las capacidades y potestades del Ejecutivo, las capacidades y potestades del Congreso, para poder
darle al país estabilidad política. La razón primera es una arquitectura constitucional mal diseñada. La segunda razón es una élite política que solo piensa en sí misma. Tenemos que sustituirla. ¿Y eso está en manos de quién? De nosotros, los electores. Tenemos que razonar nuestro voto porque lo que está en juego es la posibilidad de que produzcamos una salida del bloqueo político en el que hemos estado en estos últimos 4 o 5 años. Es muy importante. La tercera cuestión tiene que ver con la tarea del Ejecutivo, pero también la tarea del Legislativo, que es tener la capacidad de anticipación en el razonamiento de los problemas. Me explico para que usted lo entienda muy rápidamente y los televidentes también. Hemos discutido hace más o menos 2 meses, un poquito más, la ley para la agroexportación. El Congreso la aprobó casi sin discusión, el Ejecutivo sin chistar le dio pase. Pero advertimos, varios, entre ellos yo, que se requería revisar con detalle y con consenso y con capacidades técnicas esa ley, porque tal como estaba ya no estaba adecuada al momento. Fue buena en su momento hace 20 años cuando un sector requería el apoyo y el cobijo de todos a través de exenciones tributarias y de condiciones laborales determinadas para poder desarrollar un sector. Ese sector se desarrolló con mucho éxito. Hemos logrado presencia en mercados internacionales que era muy difícil pensarlo hace 20 años, pero requerimos ya dar pasos adelante en el asunto. No se hizo así, no se actuó con anticipación. Si se hubiera hecho, hoy tendríamos una ley mejor, hubiéramos escuchado a todas las partes, hubiéramos tenido todos los elementos técnicos sobre la mesa y no hubiéramos tenido el espectáculo de ver a un Congreso razonando sobre las rodillas, borroneando soluciones, tachando cosas y haciendo finalmente malas cosas. Entonces, en tercer lugar, necesitamos una política anticipatoria. Ambas cosas, política anticipatoria y construcción de estabilidad, nos pueden dar la gobernabilidad que el Perú necesita para poder tener su desarrollo económico, político y cultural. Usted me ha dado varias ideas fuertes. Efectivamente, tenemos que despedir el programa, pero le pido la respuesta en 1 minuto. Usted es muy convincente, ¿no?, en todo este tipo de ejemplos, pero vuelvo a la situación que el Perú es un país presidencialista inevitablemente. ¿Por qué Forsyth va a ser un buen presidente? Porque va a tener un buen equipo. Y vamos a estar con él muchos que tenemos experiencia en la capacidad de conducir el Estado. De modo que, le vuelvo a repetir, tenemos un candidato presidencial joven, pero que tiene una virtud, escucha, y se está rodeando de mucha gente, no hablo de mí, sería una inmodestia grosera, pero se está rodeando de mucha gente que tiene competencias y capacidades, y en su momento, y en el momento de las crisis y de las decisiones, vamos a estar ahí para que se encuentren las mejores salidas para el Perú. Bien. Jorge Nieto, muchas gracias. Un gusto reencontrarnos con usted. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias.